Buenos días de nuevo. En la primera no me acercaba al micro y en la segunda llevaba mascarilla. Ahora me acerco al micro y me quito la mascarilla. ¿Vale? La tercera charla del día la va a dar Carlos M. Díaz. ¿El M de qué es? ¿El M de qué viene? De Carlos Manuel. Es que es como una novela venezolana, pero bueno. Pues la va a dar Carlos Manuel Díaz. ¿Vale? Carlos, dentro de la comunidad WordPress, es bastante conocido, sobre todo aquí en Madrid, porque Carlos se encarga de organizar la Meetup de Madrid, con más gente, pero es una de las cabezas visibles de esa Meetup. Carlos es un tío que es capaz de miraros así a todos, a ojo, y decir, hay 100, tengo que traer 8 pizzas de barbacoa y 2 veganas, ¿cierto? Sí, suelo preguntar si luego hay alguien que sea alérgico a algo, por si acaso. Es uno de sus grandes superpoderes. Y aparte de eso, también lo que hace es pegarse mucho con todo ese análisis de datos, Google Analytics, Tag Manager y demás. Y es de lo que va su presentación, así que os dejo con Carlos. Muchas gracias. Pues no sé si me oís bien. ¿Sí? ¿Me oís bien? Vale, perfecto. Bueno, lo primero, daros las gracias por estar, esto lo oiréis durante todo el día, por estar un sábado por la mañana aquí. Dar también las gracias a la organización de la Mobile Week de Alcalá por invitarme, por hacer este evento. Y nada, vamos un poquito a empezar. Vale, estoy controlando un poquito todo el entorno. La verdad es que es curioso, ¿no? Sabéis que es un WordPress Day y yo vengo a hablar de analítica. Y claro, diréis, ¿y esto con el WordPress qué tiene que ver? Bueno, es un poco, como se suele decir ahora, transversal. Tiene que ver con todo lo que sería un sitio web. Está muy bien montar una web, está muy bien hacer que una web vaya muy rápido, está muy bien ver las Core Web Vital, pero al final necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro sitio web. Porque si no sabemos lo que ocurre, no podremos en un momento determinado pues decir, oye, pues vamos a hacer estas acciones, o si hacemos una acción, enviamos, imaginaros, un email marketing a una base de datos. Si no sabemos qué resultado ha tenido, no sabemos si ha sido bueno, si ha sido malo, si tenemos que ir por otro canal, si tenemos que adoptar otra estrategia. Y para eso están las herramientas de analítica digital. ¿Cuántos, y ahora habrá muchas manos seguro, cuántos tenéis instalado, tenéis una web y tenéis instalado pues, algo como Google Analytics? Y de los que estáis, ¿cuántos tenéis Google Analytics 4, la última versión? Menos. Da miedo, ¿verdad? Se ve y da un poco de miedo. Bueno, pues vamos a intentar quitar parte de ese miedo, un poco explicar qué es lo que hay, o qué es lo que ha ocurrido con Google Analytics 4 y quitar parte de ese miedo. Entonces, un poco por empezar, Google Analytics 4 lo anunció Google en el verano, a finales del verano del año pasado, del año 2020, todos encerraditos, y de repente llega Google y dice, tenemos una nueva herramienta. En ese momento a la gente, yo qué sé, le entró un poco el pánico y empezaron a salir rumores de todo tipo, ¿no? Google Analytics 3, la versión antigua, ya no vale, ya no se puede hacer nada, vamos a perder los datos, ¿no? Cantidad de rumores. A ver, no. Y es un poco ver la primera slide. Los que hacéis fotos, encantado, pero van a estar luego las presentaciones. Lo digo sobre todo por el tema de enlaces, porque habrá enlaces por ahí que quizás no podáis coger y estarán en PDF para que las podáis recoger. Entonces, bueno, pues ocurre esto, no sé si estoy yo muy en medio. Google Analytics 4 Google Analytics tiene diferentes versiones. La última es la 4, que es la que vamos a hablar hoy, pero la anterior, la han dado ahora por llamar Analytics 3, un poco por seguir la nomenclatura, había un 2 y había un 1. Ahora veremos un poco la evolución. Si os fijáis el uso, y estos son datos que saqué anoche, la versión más antigua, que esta debe tener, ahora veremos, pues 6, 7, 8 años, se sigue usando. Hay webs que siguen usando esa versión. Evidentemente, la anterior, a Google Analytics 4, que es GA3,
mirar la curva, tiene 20 millones de instalaciones en el mundo. En el top, quiero recordar que era en el top 1 millón de webs, ¿de acuerdo? No en todas las web. Y GA4, pues sí, ha subido. En verano estaba en 800.000, ahora ya estamos casi en 3 millones, pero se sigue usando. O sea, con eso lo que quiero decir es que las versiones anteriores no van a desaparecer, no van a dejar de recopilar datos. No hay que coger y liarse la manta a la cabeza y decir, pues tiro todo lo que tenía y monto esto porque es lo más nuevo. No. ¿Vale? Luego veremos un poco escenarios y qué hacer, si montar una, montar otra, montar las dos. Pero vamos, un poco, mi idea aquí es quitar o desmentir esos rumores que había, ¿no? De, hala, pues vamos a montar la nueva porque la antigua ya no vale. Sí, la antigua sigue valiendo, y sigue siendo muy válido en ciertos escenarios. Entonces, un poco por ver la historia, ¿de acuerdo?, de la herramienta y por qué se ha llegado a esta nueva herramienta, pues fijaros, nos vamos a principios de este siglo, ¿no? Como diría Tellado, somos vintage. En 2000 sale Urchin, que es una herramienta que no es de Google, es de otra empresa, y que empieza ya a recopilar datos. Y en 2005 Google la compra. ¿Para qué? Para hacer lo que es su herramienta actual, que es Google Analytics 4. Empieza primero con lo que sería Google Analytics 1 en 2008, sigue el tiempo y por otro lado aparece otra herramienta que es Firebase, que es para hacer analítica de aplicaciones dentro del móvil y tal, porque ahí es cuando empiezan a aparecer las aplicaciones estas en el móvil que te instalas, en fin, y quieres hacer también un seguimiento. Son dos mundos aparte, todo el mundo de arriba es el mundo web, todo el mundo de abajo es el mundo de aplicaciones móviles, tablets, juegos, etcétera. Todo esto sigue evolucionando. En 2012 aparece una nueva versión de Analytics y en 2015 aparece una herramienta que es Google Tag Manager, que es también de Google para gestionar etiquetas, que viene muy bien, luego hablaremos un poquito de ello, dentro digamos, de lo que es todo el ecosistema de medición. Siguen apareciendo nuevas versiones de Analytics con más servicios. Sigue apareciendo una versión, ya Google ha comprado en 2014, ya ha comprado Firebase y aparece una versión más integrada dentro de Analytics, pero, insisto, separada. No tiene que ver, son dos herramientas con dos URLs, con todo diferente. Y por fin, en 2019, se fusionan ambas herramientas. Es decir, ya podemos hacer desde un mismo sitio medición de sitios web y de aplicaciones. Esta es la última versión que aparece del Google Analytics antiguo, de GA3, digamos, y la versión actual, que ya está, vamos, que es de la que hemos venido a hablar, evidentemente, aparece en 2020, haciendo, digamos, una fusión entre las herramientas de medición web y las herramientas de medición de aplicaciones. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues que en un solo sitio podamos ver el comportamiento del usuario, porque un usuario, a lo mejor, imaginaros, no entra o no solo tiene por qué entrar en nuestra web. Si tenemos una web y una aplicación para que vea nuestros contenidos, para que interaccione con ellos, para que nos compre, pues a lo mejor entra por la web, pero luego se va a la aplicación y nos compra por la aplicación. Estamos perdiendo información. Entonces, ese es uno de los sentidos de, digamos, de unificar ambos entornos. Hay toda una lista que elaboré hace tiempo de diferencias entre la versión anterior de Google Analytics y la versión nueva. No vamos a ver todas, tranquilos. Vamos a ver muy rápidamente las 7, creo recordar, que tengo o que he marcado un poco en rojo. Hay bastantes diferencias y por eso decía en un principio que puede dar miedo el ponernos a implementarlo. Pero bueno, no es tan complicado, no es tan difícil y ahora luego veremos un poco la solución. La primera es la interfaz de informes. Esta la conoceréis todos, la habréis visto. Es la interfaz de Google Analytics 3, o Universal Analytics, como lo queréis llamar. Bueno, estaba bien. Había evolucionado, al principio no era así, pero esta es la última interfaz que había. En verano, cuando salió Google Analytics 4, este fue el primer cambio de interfaz. A la derecha, perdón, bueno, a mi izquierda, vuestra derecha, sí se empiezan a ver cambios.
Aquí quizás menos en un primer momento, porque esto fue una versión, yo creo, intermedia, que dejaron que la parte de la interfaz fuera muy similar a la versión anterior, pero que ha cambiado. Ahora la interfaz es esta. Vuestra derecha sigue siendo básicamente la misma, pero si os fijáis, toda esta parte de la izquierda se ha reorganizado de otra forma, incluso se han añadido nuevas funcionalidades. Porque también es una cosa digamos a decir. GA4 está todavía en evolución, muy avanzada, pero irán añadiendo, irán cambiando elementos. Entonces, primer punto que cambia, la interfaz. Destacar también este cuadro de aquí, que son los insights, son las estadísticas. La han traducido como estadísticas, pero no es quizás lo más apropiado. Sería pues como vistas o como... Luego lo vemos, el tema de insight. Pues destacar ese punto. ¿Por qué? Porque es una ayuda a lo que sería el trabajo diario que vamos a tener, en el cual nos va a poder ir diciendo cosas que ve él los llama anomalías, cosas que él ve que no están ocurriendo como, según el histórico, deberían de ocurrir. Y mola mucho porque a partir de ahí puedes hacer mucho análisis o mucha interpretación de lo que está ocurriendo y poner medidas. Entonces, mirarlo los que tengáis ya GA4, esto la verdad que es súper interesante, toda la parte de Insight. Cambios que ha habido, decía, el modelo de medición. En Universal Analytics teníamos pues bueno, los datos del usuario, de dónde nos venía y qué es lo que hacía en la página. En GA4 está centrado en capturar lo que llama interacción, bueno, lo que llama eventos, que son interacciones, es decir, ¿qué ocurre en la página? Pues alguien ha entrado, en este caso, a ver una página. Y a ese alguien ha entrado a ver una página, le suma lo que son una serie de parámetros. ¿Qué página es? ¿Cuál es su título? ¿De dónde viene? Parámetros, digamos, de lo que está ocurriendo. Y parámetros del usuario. ¿Cuál es su edad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el dispositivo? Se ha cambiado un poco, se ha rotado la forma de recopilar y de almacenar los datos y de tenerlos. Y diréis, vale, pues muy bien, me parece fantástico. ¿Y esto a mí para qué? ¿Qué ocurre? Pues, a ver, antes, cuando estábamos, o si estamos en GA3, solo podemos relacionar datos de un mismo nivel, con lo cual nos deja un poco cojos a la hora de analizar los datos. Mientras que ahora, con el nuevo modelo de medición, podemos mezclar todo con todo, eventos con eventos, parámetros de un tipo con parámetros de otro entre ellos. Es decir, podemos tener una información mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más detallada de qué está ocurriendo y cruzar esa información para saber qué acciones tomar o en qué grupos, pues por ejemplo, imaginaros que es por una edad en los page views que más hay, pues tomar acciones a ese grupo de edad. O es menos, o en fin, o sea, un poco vamos a poder, como os digo, tomar mejor las acciones. ¿Aquí ha habido un? Sí. Otra de las diferencias reseñables, el seguimiento de eventos automáticos. Os comentaba hace un momento que GA4 está basado en eventos. Todo en GA4 es un evento. Todo lo que ocurre, cuando alguien entra por la primera vez se lanza un evento. Cuando hace clic se lanza otro evento. Cuando se cambia de página se lanza otro evento. Cuando compra es un evento. Todo, o sea, lo podría haber llamado Google Eventos, tranquilamente, en un momento determinado. Entonces, ¿qué han hecho? Antes, cuando nosotros entramos en UA3, en Universal Analytics, básicamente lo que tenemos es un conteo de páginas, con mucha información, pero es un conteo de páginas vistas. Aquí han añadido una serie de eventos que simplemente con el hecho de poner el código ya los estamos traqueando, ya los estamos analizando. Páginas vistas, evidentemente, se tiene que estar, pero luego también podemos tener desplazamientos dentro de la página, pues cuánto se ha desplazado. Todo esto que recordaréis del rebote, muchos, ¿verdad? ¿Os acordáis del rebote? Que se habla de rebote, 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 rebote. Vale, ya no existe. No hay rebote.
porque lo que hay es interacción. Digamos que se le ha dado la vuelta al concepto. Rebote siempre suena algo negativo. Oye, tengo mucho rebote. Uf, qué mal, ¿no? No, mira, tengo un porcentaje de interacción de tanto. Ah, qué bien. Mola más tener interacción que tener rebote. Pues que sepáis, se le ha dado la vuelta. Ya no vais a oír hablar de rebote en el futuro con GA4. Y luego, pues bueno, pues una serie de eventos, como os digo, que ya vienen de serie. Páginas, desplazamiento, clics de salida, búsquedas en el sitio, la interacción con vídeos, saber hasta qué punto un vídeo que está embebido dentro de nuestra página ha sido visto, si ha sido visto muchas veces, pocas veces, la gente lo ha visto un 50, un 25, todo eso ya lo está midiendo automáticamente GA4. Simplemente podemos saber cuánta gente nos ha descargado un archivo. Pues bueno, pues también está. Ya os digo, eso es automático. A partir de ahí podemos medir todo lo que deseemos, incluso cogiendo un poco la charla anterior, las Core Web Vitals se pueden medir desde Google Analytics 4 y se puede crear un informe y un reporte y ver qué ocurre con simplemente la herramienta. Necesita implementación. O sea, esto no es tan sencillo como, en este caso sí, es instalar y ya está, no hay más, instalar el código, poner el código, pero en el caso ya un poco más allá hay que hacérselo. Tienes que trabajarlo tú un poco. Otra de las novedades destacables, que es el seguimiento multidispositivo y multiplataforma. Lo comentaba antes cuando veíamos la evolución, que había antes dos herramientas, Google Analytics por un lado web, Firebase por otro lado aplicaciones. Bien, aquí ya eso desaparece. Desde un mismo sitio, configurando una cosa que se llaman flujos, vamos a poder medir todo el recorrido de un usuario, independientemente de que se me vaya de la web a la aplicación, de la aplicación a la web, que pase por otra web que esté conectada. Vamos a poder medir eso y vamos a poder hacer todo un recorrido de lo que ha hecho un usuario a lo largo del tiempo, desde la primera vez que entró hasta que pues, consiguió o se logró el objetivo que queríamos, vender, completar un formulario, ver un vídeo, leer un post, en fin, todo eso lo vamos a poder ver gracias a que ya está todo integrado. Y no sé si... Vale. Y llegamos un poco a la parte de usuarios, que también es otra de las cosas un poco destacables, saber cómo identifica y qué mejoras tiene Google Analytics 4 con relación a versiones anteriores para identificar los usuarios. Y aquí, como sé que va a ser una de las cosas que más me van a meter caña luego con las preguntas, insistir. A ver, la identificación de usuarios es anónima, respeta el RGPD, hasta cierto punto, lo de anónimas. Ahora lo aclararé. Es decir, aunque hay que meter porque hay una ley de cookies y demás, Google Analytics no está sabiendo quiénes son los usuarios o sea, no saben si Vidania es quien ha entrado en mi web o ha sido cualquier otra persona. No lo saben. Y digo que un poco entre comillas, ahora lo aclararé. Entonces, volviendo al tema de identificación, ¿qué hace o qué añade Google Analytics 4 o cómo trabaja Google Analytics 4 para identificar los usuarios, para saber que un usuario ha venido una vez o es la primera vez que viene, en fin, para poder hacerle el recorrido que decíamos antes? Pues lo primero, cuando entra, ¿de acuerdo? Perfecto. Si es una web en la que los usuarios tienen que loguear, tienen que poner su usuario y su contraseña, lo que va a utilizar es un elemento que se llama User ID. Es decir, va a coger el identificador, no el correo, no nada de eso, el identificador que le da la web del usuario para poderle hacer todo el seguimiento, para poder hacerle todo el traqueo durante el tiempo que esté navegando o la siguiente vez que navegue, la siguiente sesión. Que no es una web, suelen ser la mayoría, que necesita que los usuarios estén logueados, vamos al siguiente nivel. Y lo que haremos será utilizar un elemento que Google llama Google Signal. Para eso, Google lo que hace es, imaginaros que el usuario entra con Chrome, seguramente va a estar logueado dentro de Google con nuestro usuario de Gmail o lo que sea. Pues va a utilizar esa información o va a utilizar información de cookies que haya almacenado el usuario en su navegador de publicidad o de cualquier elemento que pueda estar relacionado con Google.
Y, bueno, pues a partir de ahí ya lo tiene identificado. Que nada de esto ha sido posible porque ni la web se loguea, el usuario no tiene un perfil más o menos definido en Google, o no entra con Chrome o no entra logueado en Google, pues ya llegamos al método más básico y más antiguo, que es utilizar cookies. ¿Que las tiene? Perfecto, las lee y sabe quién es. Insisto, sabe que es ese usuario que vino un día, no sabe que es Vidania. ¿Que no las tiene? Y no permites a través del plugin de cookies, etcétera, pues le pone una cookie. Si todo esto falla, lo único que no va a poder hacer Google Analytics es, la próxima vez que llegue ese mismo usuario con ese mismo navegador, no va a poder saber que fue el que vino hace 3 días. Ya está. No va a ocurrir más. Entonces, un poco que sepáis, hay, como os digo, 2 elementos. User ID no es nuevo, Google Signal sí que es nuevo, pero hay 2 elementos superiores a lo que sería identificar usuarios a través de cookies que nos pueden venir muy bien. Pero también, igual que os digo, ambos elementos hay que activarlos. De serie no están ahí. Están, pero tenéis que coger, activarlo, decirle, te dejo que utilices Google Signal o te hago una implementación para que captures el User ID y lo guardes en tus informes. Más novedades, a mí esta me ha encantado. O sea, a mí este modo de depuración, como hay que implementar cosas, hay que meter mediciones, me ha encantado, que es lo que llaman el debug view. Ya existía en las versiones de pago. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite esto? Ver en tiempo real qué es los eventos, los parámetros, todo lo que está ocurriendo en una sesión de un usuario. O sea, aquí llega un usuario, llega José Ángel y entra. Y de repente, vamos a ver que hay un evento que es un session start, es el inicio de sesión. Y vamos más o menos a tener unos parámetros. Y a partir de ahí va a ir subiendo a lo largo de todo el recorrido del usuario. ¿Para qué nos sirve esto? Para mí, para 2 cosas principales. Una, cuando hago una implementación de un nuevo seguimiento, ver que esa implementación está funcionando como debiera, pero también me ha servido mucho para aprender cómo funciona la lógica interna de Google Analytics. Aquí, si os fijáis, yo no sé, sí, estás por ahí. Si os fijáis aquí, yo estoy recogiendo en este caso las Core Web Vitals, porque son eventos, porque las he definido como eventos. Si yo me fuera aquí y empezara a desplegar esto, iría viendo esos valores que comentabas antes de si ha habido un 2 y pico o si ha habido un tal, los estaría viendo en tiempo real, página a página, y luego lo guardaría dentro de un informe para analizar cómo han ido a lo largo del tiempo, por ejemplo, las Core Web Vitals, si son buenas o son malas, a lo largo del tiempo, no en un momento a lo mejor puntual. Entonces, pues bueno, más cosas, me quedan 3 minutos, perfecto. Más cosas que novedades, las métricas de participación. Es un poco lo que os comentaba antes del concepto de rebote. Ha desaparecido, ya no hay rebote, lo que hay es participación. O sea, al final lo que me interesa no es el tío que llega, entra a mi página y se pira. Ese tío no me interesa para nada. ¿Para qué me voy a poner a mirar si no tengo más información, si no sé por qué se ha ido? Puedo llegar a un poco a analizar tal. Lo que me interesa es ver quién se ha quedado y a partir de ahí veré el por qué se ha quedado. Bueno, llevar, ya digo, el concepto un poco al punto contrario. Otra de las novedades potentes, y ahora al final entenderéis un poco el porqué. Los informes de exploración. Hemos visto la interfaz, había unos informes con unas tarjetitas muy bonitas, que molaban mucho, que nos pueden dar un primer vistazo, pero aquí es donde está realmente el trabajo y la parte de análisis y la parte de saber qué está ocurriendo dentro de Analytics. Son informes que se han heredado de Firebase, la parte que os decía antes de las aplicaciones, y que nos van a permitir hacer un rastreo, una exploración de lo que está ocurriendo en nuestro sitio web hasta llegar al detalle de ver qué es lo que no funciona y poder tomar las decisiones. Hay que crearlos, ¿de acuerdo? Hay varias plantillas un poco predefinidas, pero hay que crearlos. Pero esta es la parte realmente interesante de la analítica, digamos, o de esta nueva versión de Google Analytics. El intentar averiguar qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y dónde, en qué segmentos, en qué partes, en qué momentos está ocurriendo esto. Bien,
Y ya concluimos, bueno, vamos bastante bien, concluimos rápido. Esta slide en un principio, yo la tenía digamos, puesta o pensada cuando empezó Google Analytics y todavía no era una versión tan completa como es ahora, Google Analytics 4. En aquel momento decía, oye, si yo ponía 3 escenarios, si yo tengo una web que es totalmente nueva, no he estado trabajando con Google Analytics nunca, no tengo mucha idea de esto y solo quiero medir cosas muy básicas, ¿qué hago? Pues instalo, aparece sí, Google Analytics 4 y estos eventos de medición automática que decía que se complementan o que se activan simplemente con poner el código. No, mira, es que tengo un e-commerce, tengo una tienda y, oye, hago un poco de seguimiento con lo que sería las ventas, quién me abandona el carrito y demás. Bien, pues en ese caso yo recomendaba en aquel momento instalar ambas, tener Universal porque era más potente y tener GA4 porque hay que ir recogiendo datos, eso sí, que es otra cosa que no he dicho. Los datos no se van a poder migrar de una versión a otra. Quien nos cuente cualquier cosa o ahora veremos una cosa, vamos, de detalle, pues es mentira, no se pueden. O sea, los datos no se migran, los datos están donde están. No puedes coger y decir, como en un Excel o como en cualquier sitio, tengo unos datos aquí, me los llevo a este otro sitio. No, o como una web. Tengo la web hecha con lo que sea y cojo con tal herramienta y la migro a la nueva web. No. O sea, eso tenerlo claro. Entonces, cuanto antes se recojan datos, mejor. Y el otro caso que yo ponía en su momento era, oye, yo ya tengo Universal instalado en mi sitio web, en vuestro caso, la mayoría, y lo controlo, sé de qué va y puedo hacer cosas. Pues, vale, deja Universal y mete GA4 para que vaya recopilando datos y para que tú vayas aprendiendo sobre la nueva herramienta. Entonces, comentaba eso. Ahora, esto, como os digo, lo comentaba en el pasado. Ahora, ¿qué es lo que digo? Tengas lo que tengas. Si tienes Universal, déjalo. Pero tengas lo que tengas, tienes que tener ya instalado GA4. Sí, Siri. Buena pregunta. Me ha dicho Siri, perdona, se ha metido Siri aquí. Pues tengo que tener instalado GA4. ¿Por qué? Porque si no, no voy a recopilar datos, si no, no voy a tener histórico. Y si no tengo histórico, en el futuro, cuando empiece, pues partiré con un menos el tiempo que haya tardado en empezar. Entonces, yo de verdad os diría que lo hagáis ya. Es muy sencillo el crear una propiedad y se pueden tener ambas a la vez. No pasa nada porque tengamos Universal y GA4, ¿de acuerdo? No ocurre nada, no se rompe nada, las cores de Web Vital siguen funcionando fantásticamente y la web sigue igual de rápida. No va a pasar nada. Simplemente que vais a empezar a tener información y vais a poder empezar a trabajar de verdad con la herramienta con la que vais a tener seguramente que trabajar en un medio plazo. Porque, os decía, GA4 está evolucionando y cada vez va a ser más completo, ahora ya lo es. Universal se ha dejado ahí, no se va a quitar, pero ya no se va a hacer nada nuevo. No vais a apostar por un caballo que ya has dejado ahí en los establos, no, apostaré por el caballo nuevo. Bien, y esta es la parte un poco pues, para justificar entre toda la gente pues, que he venido a hablar de Google Analytics en una charla o en un día en WordPress, ¿no? ¿Cómo instalo esto en WordPress? Cuatro elementos mediante un plugin, como digo, el SiteMonster, etcétera, con un plugin de RGPD, que va a ser casi lo mejor, agregando el snippet es este codiguito de aquí abajo, que si os fijáis aquí lo que tengo, no sé si se ve bien. Bueno, aquí aparece geatag config y aquí lo mismo y aquí el ID1 y el ID2. Pues eso sería la forma, el ID1 sería el identificador de Universal y el ID2 sería el identificador de GA4. Con ese simple código ya tenéis ambas puesto en todas las páginas de la web, como queráis, ya tenéis puesto todo el seguimiento de ambas propiedades en un principio. O la última, que sería mediante Google Tag Manager. Comentaba José Ángel que a mí me gusta mucho. Es una herramienta que la verdad que es muy potente para gestionar de una forma sencilla etiquetas. Yo, de estos 4 métodos, el único que no os recomiendo, perfecto, es el primero, ha aparecido la rayita. Yo no instalaría un plugin de esos, no aporta nada, no
no da nada. O sea, sí, que tengas las tablas y las cosas dentro de WordPress, dentro del administrador. ¿Para qué? Si ya tienes el administrador de Google Analytics que hemos visto y que han dejado muy bonito. O sea, la verdad que es muy bonito, de las tarjetitas y todo esto, y los informes y demás. Entonces, yo es el único que me evitaría. Y ahora mismo, dependiendo del nivel o de cómo esté trabajando, o tiraría a un plugin de estos. Yo normalmente suelo utilizar o bien pues no está, vale. O bien suelo utilizar Google Tag Manager o una combinación de plugin de RGPD con Google Tag Manager. Serían las opciones, ¿vale? Ahí ya, cada una. Hay mucha documentación ya gracias, digamos, a gente que está poniendo de esto. Pero entre esos, el que nunca utilizaría, ya os digo, sería el primero. Bien, y un poco ya por ir cerrando, dos últimas, y yo me he pasado ya de tiempo, perdonad, por ir cerrando. Como decía, GA4, y en el título, es un nuevo paradigma. Hasta ahora lo que teníamos era un coche muy potente, molaría, estaría muy bien, muy bonito, como este Tesla, pero que venía con lo que venía. Podías meterle unos cuantos extras, pero se los metías al principio. O sea, tú llegabas a la concesionaria y decías, tenías dinero, porque esto es una pasta, tenías dinero, llegabas y comprabas el coche. Y eso era Universal Analytics, GA3, como lo queréis llamar. GA4 es un Fórmula 1, pero que te viene despiezado. O sea, ahora te lo tienes que montar tú. ¿Vale? O sea, tienes que coger las piezas y empezar a montarte tú el Fórmula 1 y ser Fernando Alonso o lo que quieras. Pero es digamos, el cambio que hay. Lo puedes personalizar hasta el infinito, pero lo tienes que hacer tú. ¿Puedes medir todo lo que quieras? Sí, pero lo vas a tener que hacer tú. Entonces, por eso yo os recomiendo que empecéis a tener las propiedades y empecéis a trabajar, porque la curva va a ser un poco, no va a ser difícil, pero va a tener recorrido la curva de aprendizaje a la hora de analizar. Y un poco, pues por cerrar, siempre mola mucho en estas conferencias meter una frase de alguien famoso o atribuida a alguien famoso. Yo no sé si Marco Aurelio dijo esto, pero bueno, un poco lo que él decía, ¿no? Todo lo que escuchamos es una opinión, incluso lo que yo os he dicho hoy es una opinión. O sea, lo podéis creer o no creer, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No es un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva. Era la palabra que me faltaba antes cuando los insights. Es una perspectiva, no es la verdad, no es la realidad. Entonces, me gustó mucho la frase porque me venía bien para cierre, quedaba muy chula. Y aparte por el tema este que dice de la perspectiva. ¿Os acordáis la tarjetita que os decía de que mola mucho lo de las estadísticas y tal? Es esto. Una perspectiva es un insight. Entonces dije, joder, parece que Marco Aurelio, pues yo que sé, está en el equipo de desarrollo de GA4 o algo de esto, en un momentico. Nada más, daros las gracias. Sé que, bueno, ahí tenéis toda una serie de, esto que habéis ahí son una serie de artículos. Por el nombre, hombre, me podéis buscar en la web y los encontraréis. Pero como José Ángel se va a encargar o quien sea, se va a encargar de poner el PDF, de subir el PDF a la web, pues os bajáis el PDF si lo necesitáis y en la última slide podéis ir pinchando en cualquiera de esos enlaces, que estará muy bien porque así yo tengo más visitas, mi Analytics empieza a registrar cosas. Podéis ver los enlaces pues, de artículos, incluso que comenta, este último de Isatso, no es mío, que es cómo implementar lo que comentaba al final, Tag Manager desde un plugin de RGPD. Nada más, daros las gracias por vuestra paciencia y, Vidania, te toca. Vamos a hacer una pequeña paradita porque vamos más o menos bien de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es una paradita de como 5 minutos para que os levantéis de la silla, que imagino que después de 2 horas aproximadamente en la silla ya tendrá vuestra forma, como el sillón de Homer, ¿no?